el despertar de la conciencia. Estábamos hablando de la nutrición, por eso consideramos que lo que necesita el cuerpo necesita nutrirse, alimentarse. Claro, ¿qué lleva el alimento? Pues el alimento lleva de todo. Lleva nutrientes energéticos, que podemos sacar energía con mayor o menor metabolización, y lleva restos, fibra, residuos, y lleva, depende del tipo de alimento, otros componentes que no solamente no son inservibles, sino que incluso pueden llegar a ser tóxicos, como sustancias químicas, que no son natos de esos alimentos. Los alimentos más simples tienen esa composición de nutrientes y tienen esa composición básicos, y por lo tanto las asimilaciones son rápidas. Tomas una fruta, la digestión es muy rápida, si la tomas sola, porque si la empiezas a combinar, cuidado, que aquí hablaríamos de otro tema, de la compatibilidad química entre los alimentos, porque todo es química en el interior. Cada célula llega a producir, de los 100 billones que tenemos, hasta 100.000 reacciones químicas por segundo, con lo cual, el que me diga que entiende un organismo cómo funciona, pues le saludo, porque con la mente no lo vamos a entender. Tenemos muchas aproximaciones, sabemos muchas cosas, pero desconocemos muchísimas, porque un organismo que contiene 100 billones de células que hacen un montón de reacciones químicas, en ese momento no hay capacidad mental para poderlo entender, ¿no? Por lo tanto, por eso nosotros pregonamos, en cierta manera, o difundimos y hablamos de autogestión del ser, porque realmente en naturopatía o en naturismo, consideramos que el que realmente cura es el cuerpo. Él está preparado y él está diseñado, sobre todo por el universo, para que se sane y para que no enferme. El regulador de todo eso es la homeostasis, que es el que mantiene vivo el cuerpo y es el gestor que está organizando todo lo que precisa. ¿El interferidor cuál es? Pues nosotros, a través de nuestra mente, de nuestra falta de conciencia, de nuestro desconocimiento, de nuestra falta de información, de las presiones, de los hábitos, de las experiencias erróneas, de las influencias. A través de eso nos movemos por unos parámetros que lo que hacemos es poner palos a las ruedas, y entonces, claro, ese organismo, si no tiene las herramientas, si no le dejas en paz, lógicamente, ¿cómo va a sanar? Entonces, no, pero perdona, aquí la medicina, que chapó, porque por ejemplo la medicina quirúrgica es un avance espectacular, es cuando tienes un accidente es una maravilla, pero perdón, la alopática, lo que es la prevención que debería de ser, que sería a través de este tipo de informaciones y más, simplemente lo que hacen es paliar, es dar medicamentos para tapar agujeros. Yo siempre lo comparamos con una tubería. Tienes una tubería de hierro, por ejemplo, bastante oxidada porque está muy ácida, está corroída y va haciendo agujeros. Entonces vas corriendo al médico y dices, mira, este parche, pumba, ponemos un parche, ya está curado. No, perdona, la tubería sigue oxidada, sigues corroyendo y seguirá agujereándose. Al cabo de tiempo vuelve a agujerearse. Otro parche. A veces salta uno de los parches, otro parche. Esos parches. Eso no solucionamos el problema. El cuerpo no puede sanar porque no tiene las herramientas necesarias, no tiene el medio ambiente interno necesario para poder sanar, y por lo tanto estamos poniendo parches constantemente. Bien, es una opción, me parece correcta. Ahora, si estás desconforme en cómo te encuentras y en tus resultados, decimos que algo tendremos que cambiar, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde entra la conciencia, ¿no? Todo esto retomando lo que habíamos comentado sobre, en este caso, el cáncer como un ejemplo, ¿no? Es decir, si hasta ahora hemos estado con años investigando, dedicando muchísimo dinero, y parece ser, porque hay estadísticas que te cuesta encontrarlas y tienes que hacerte una composición, que nos están diciendo de que cada vez hay más tipos de cáncer, aunque los aguantan, no te mueres del todo, eso sí que ha mejorado, pero claro, sigues ahí con todas las consecuencias y secuelas que ello conlleva, ¿no? Y cada vez a edades más tempranas, porque ya hay niños con leucemia, con hipertensión, hiperactivos la mayoría, que la hiperactividad, bueno, es una cosa en su mayor parte alimenticia, de alimentos refinados y densos que te dan una energía que hace que tengas que mover muchísimo el cuerpo para poder eliminarla y sacar todo eso. ¿Qué deberíamos hacer? Reflexionar sobre todo eso, de que llevamos un camino que nos está
conllevando toda una serie de problemáticas en vez de solucionarlas, ¿no? Tú decías incluso de que hay niños que ya salen con esa mutación de células. Hay estudios sobre cordones umbilicales, hay estudios sobre placentas y hay estudios, más que estudios de analíticas, dijéramos, que vemos qué hay allí, qué ha pasado, qué tiene y qué contiene, y hay estudios de las heces, de las primeras heces que saca un bebé al nacer. Y en la mayoría de ellos, en mayor o menor medida, en estos tres temas aparecen metales pesados, tóxicos, pesticidas, venenos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de que si nosotros, porque hay la tendencia, por ejemplo, el otro día una madre, bueno, mira, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer para cuidar al niño y tal? Lo mismo que deberías haber hecho antes y lo mismo que deberías haber hecho sin estar embarazada, porque es una cuestión de salud. O sea, la diferencia de una madre es que, y la responsabilidad del padre es de que debemos ser conscientes que hay que preparar un lecho armónico, equilibrado y saludable para que baje ese alma en ese cuerpo físico a anidar y pueda desarrollarse, hacer la gestación, hacer el crecimiento y luego hacer el nacimiento y podamos alimentarlos con una leche saludable de una madre que lógicamente esté saludable. Porque si la madre contiene metales pesados, si la madre se alimenta con alimentos densos que dejan residuos como la urea, el amoníaco, el ácido úrico de las carnes rojas y tal, todo eso, acidificamos el organismo, lo llenamos de productos insalubles, de sustancias químicas, de bacterias que no corresponden al organismo, etcétera, etcétera, que esperamos que nazca del niño que se alimenta del cordón umbilical y allí pasan todos los nutrientes, o de la leche materna que vamos a darle, que en la alimentación de la madre todo se transfiere a través de la leche, ya lo sabéis, todo va a pasar en la leche igual que sucede con las vacas, ¿no? O que esperamos de cuando llega ese óvulo ahí en ese lecho que hemos preparado, que es un lecho de agua sucia. Quizás suena un poco fuerte, ¿no? Pero para tomar conciencia tenemos que ponernos un poco al otro extremo. ¿Cómo llegaste tú a este mundo, José María? Bueno, pues durante mucho tiempo estábamos en la tesitura habitual, televisión, periódicos, dejadez, pasividad, todo lo que nos venden, ¿no? La unión familiar de por vida, pues el colegio, el trabajo muy importante, es total, todo ese compendio todas esas influencias, ¿no? Todas esas influencias que tenemos. Cuando el ser humano empieza a estar disconforme de cómo está inquieto y se hace preguntas, el universo te dice, ¿quieres saber? Sí, porque solo tú puedes tomar esa decisión. Si nunca te lo preguntas, nunca te vendrá la información. Entonces viene un momento que te llega la información, ¿no? Y llega un despertar. El despertar puede ser a través de una información que te viene de un amigo, a través de un conocido, a través de un medio, etcétera, 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 de un escrito, etcétera. Cuando tú te endureces muchísimo y ha llegado tu momento, te sucede algo, una crisis brutal. Te puede suceder una separación, una rotura, te puede suceder una enfermedad grave. Esos son avisos de que llega un momento que estás colapsando, que en principio no te tocaría y que está en tu decisión decir, aquí pasa algo tengo que cambiar, ¿no? Y entonces es cuando ahí empieza el proceso de conciencia y puedes ver cómo funciona, ¿no? Entonces, eso se inició, tuve una temporada, pues ahora unos 15 años o más, donde hubo un altibajo muy fuerte y a partir de ahí empezaron a suceder cosas. Al cuestionarme la vida, y aquello que te cuestionabas, si esto es la vida, pues qué desastre, ¿no? Y tal. Entonces viene la rotura y te vienen informaciones y vas viendo, y entonces en una charla tienes una información, te aparece un libro, tienes otra. Y es curioso porque a veces lo hemos analizado y ves un proceso que además está perfectamente equilibrado y armónico. Ni antes ni después, porque siempre estamos... Es que si hubiera dicho antes, no. Toca, cuando es el momento y además es correlativo. No, si quieres correr mucho vas a tropezar. Hay que seguir paso a paso porque lo que has deshecho durante muchos años, que es lo que hablamos en la alimentación para volver a los alimentos originales, tienes que hacer el proceso inverso, porque es la ley de Hearing que habla perfectamente de ello, ¿no?
se inició eso, fue viniendo información y tal, hice un trabajo espiritual profundo de cambio de conciencia y eso me ayudó muchísimo y fue una maravilla. Aparte de algunas fuentes, empezamos con algunas charlas budistas y me hizo ver la vida de otra manera. Autores como Bukai también te despiertan y ves que hay otras cosas que no son realmente lo que te venden por todos los medios. Dinero y, Exacto, y el éxito social. Y el trabajo era casi el 100% de mi vida, ¿no? Y entonces ves todo eso y vas despertando. Luego cayó en nuestras manos un libro de Paramahansa Yogananda, que es una maravilla, la autobiografía de un yogi, porque te habla de la vida hindú, que no conocía nada, de toda una serie de personajes que no comían, de unas cosas que pasaban, y dices, wow, qué pasada, ¿no? Pues aquí hay algo más, ¿no? Y vas investigando, vas creciendo. Y trabajos de meditación son muy importantes para centrarte, despertar la intuición y asentar la mente y poder elevar tu conciencia. Y entonces a partir de ahí llegó un momento que cuando ya la cosa estaba, vino el tema de la alimentación. Bueno, la alimentación, algo habrá que va a cambiar, ¿no? Entonces, evidentemente dejas la carne, pero no por salud, que es uno de los componentes, ni por solamente... ni es moda, exacto, ni es novismo, ni porque es espiritual, sino es un compendio de cosas. Cada vez que venía alguien me decía, no, es que yo quiero ser vegetariano. ¿Por qué? No, porque es más saludable. No lo hagas. Si no es holístico, fracasará. Y he visto vegetarianos que luego al cabo de 3, 4, 5 años vuelven y devoran la carne, porque se ha hecho desde la represión. Hay que hacerlo desde la conciencia, es importantísimo. Si no lo haces desde la conciencia y lo reprimes, volverás. Y a veces para avanzar 3 pasos tienes que dar 1 o 2 hacia atrás y luego avanzar 3. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, ahí está, y ahí iniciamos. Entonces fue cuando, pues bueno, ¿y esto cómo es? La nutrición, no sé qué y tal. Y empecé a hacer los estudios de naturopatía. Allí me di cuenta de una visión holística, conocí el cuerpo y tal, pero veía que había piezas que me encajaban y otras que no me encajaban. Entonces estudias otras cosas, la bioresonancia cuántica, el reiki, la microscopía, y sobre todo el autodidactismo, o sea, libros antiguos, informaciones, y vas sacando pequeñas, porque en todos los sitios, incluso en lo más denso, en lo más grave, hay una verdad escondida ahí. Y entonces te das cuenta que hay verdades en todos los sitios y haces un compendio de verdades y formas tu verdad. ¿Y en qué función va de tu verdad? Depende de tu conciencia. En función de qué conciencia estés en ese momento, esa es tu verdad. Por lo tanto, por eso damos las pautas, intentamos hacer reflexionar para que veamos y nos situemos donde nos toca. Y si hay que hacer la transición y durante la transición hay que comer jamón, se come jamón. Porque si no comes el jamón y lo reprimes, mentalmente vas a generar más tóxicos que comiéndolo. Por lo tanto, nunca desde la represión, siempre desde la comprensión. Y poco a poco verás que vas a hacer el proceso que necesites, porque el organismo es muy sabio, es el médico mejor que existe en la capa de la Tierra. Verás que el mismo te va graduando. Y llegará un momento y dirás, pues ya no me interesa esto, ya no lo quiero. Y entonces lo tienes integrado, ya es de por vida, ya es para siempre. Siempre.